Vamos a continuar trabajando en el desarrollo de nuestro mini curso. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de las sesiones. Vamos a configurar para que los productos que el usuario seleccione se vayan añadiendo al carrito. Primero quiero hacer un ligero cambio. Si ustedes ven aquí la palabra comprar se ve extraño, no tiene la fuente adecuada. Es porque la palabra comprar la hemos añadido dentro de la etiqueta spam. Lo vamos a añadir fuera de la etiqueta. Al añadirlo fuera de la etiqueta, esto nos va a ayudar pues a hacer lo siguiente, a que la fuente que va a coger es directamente de Bootstrap. Luego tenemos por otro lado el archivo carrito, en el cual vamos a hacer todo el listado de lo que el usuario vaya eligiendo. Así que tenemos que copiar todo este contenido y lo vamos a llevar aquí a carrito, lo vamos a pegar. De esto no necesitamos todo, pues solo necesitamos borrar esto. Y aquí es donde vamos a programar todo, donde vamos a listar los productos. Y en la parte inicial vamos a añadir las etiquetas PHP. Añadimos las etiquetas PHP. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir primero vamos a añadir un require. El require va a servir pues para llamar en este caso a vendor. Vendor es el que tiene la configuración para trabajar con las clases. Pero antes de hacer eso, yo quiero añadir una validación en la cual pues a nosotros nos permita validar que todo lo que estamos recibiendo por la URL sea a través del método get. Entonces aquí primero vamos a vamos a crear una variable id, y aquí nosotros, usando la palabra reservada get, voy a recoger ese valor que está ahí. Voy a escribir un die, y aquí voy a escribir id. id es la variable. Por ejemplo, tenemos eso. Aquí, por ejemplo, le damos en comprar, tengo 12, regreso aquí, voy a disminuir la fuente y tengo el ID que está conectado, que está relacionado que corresponde a cada producto, a cada película en nuestra tabla. Pues aquí veamos aquí en películas, cada película tiene un código, pues básicamente con ese código es el que vamos a consultar. Pero vamos a validar de la forma correcta. De la forma correcta es que nosotros añadamos lo siguiente. Vamos a añadir un código que es iset. Iset va a ser la función que se va a encargar de validar si existe ese ID que viene por la URL, y también vamos a validar si lo que estamos enviando por la URL es de tipo número. Entonces vamos a añadir aquí isNumeric. Y si eso si la información que estamos enviando viene por get y encima es ese valor es de tipo numérico, pues aquí es donde vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es hacer dos cosas. Uno es hacer el require. Por ejemplo, en este caso voy a organizarme un poco mejor. Y aquí voy a hacer un require. El require es para llamar al archivo vendor. Y del archivo vendor pues voy a llamar al archivo autoload, que se encarga de rutear las clases. Y luego voy a crear una variable llamada película. Y esto va a tener la instancia de Cabo School. Y llamamos a la clase película, y luego vamos a crear una variable, por ejemplo vamos a llamarlo resultado, y resultado se va a encargar de usar la variable película, y vamos a llamar a la función que se llama mostrar por ID, y aquí vamos a validar que, por ejemplo, esta función lo que va a hacer es validar si el producto existe o no. Entonces yo aquí lo que voy a hacer
es en el caso que el usuario trate de jugar con los valores que viene por la URL. Por ejemplo, voy a colocar resultado. Si no existe, entonces yo voy a colocar aquí un mensaje. Pues un mensaje, por ejemplo, que diga pues producto no encontrado. Vamos a ver. Imaginamos que en nuestra base de datos tenemos hasta el 12. Si por aquí alguien coloca, por ejemplo, el 13, pues bueno, vamos a ver por qué no nos está mostrando. Mostrar ID. Es mostrar por ID. Actualizamos y vamos a ver si es que nos está mostrando algún mensaje. Vemos que nada. Vamos a ver cuál es el motivo. Y para eso vamos a hacer hagamos un var_dum. var_dum es el que nos va a mostrar el contenido de esa variable. Hacemos un die y luego vamos a ejecutar. Pues no dice que es falso, entonces si es falso pues no va a pasar nada. Entonces, pero aquí tenemos que poner una restricción. Se sigue ejecutando el código porque debajo hay código. Vamos a añadir una llave y todo este contenido lo vamos a colocar aquí. Pero después de eso vamos a colocar un die para que no se ejecute lo que viene después. Voy a cargar aquí y ejecuto. Y acá me dice, efectivamente me dice producto no encontrado. O sea, sí se está ejecutando, solo que faltaba pues agregar ese die para que no se ejecute todo lo que está aquí. Si no, no va a pintar nada. Pero la idea es que si no existe un producto, pues no lo vamos a dejar que haga nada. Y lo que vamos a hacer básicamente es enviarle al listado donde están todas las películas, que es en este caso index.php, punto y coma. Vamos a ver ahora, por ejemplo, como no existe esa película, pues lo tiene que redireccionar al index. Así que vamos a ver, en algo estamos fallando, es porque tengo una llave de más y yo actualizo y como no existe, pues lo retorna al index, y eso está muy bien. Y otro caso que puede ser, por ejemplo, si alguien ingresa, por ejemplo, un número, recuerden que no es un valor que nosotros trabajamos, y en este caso pues vemos también que vamos a hacer un die aquí y vamos a ejecutar esto y nos dice que también es falso. Entonces, pero veamos que la validación está viniendo, o sea, digamos, de alguna manera nosotros no estamos añadiendo también una validación, porque deberíamos añadir aquí un else también para saber pues si se está cumpliendo o no. Y acá voy a colocar pues por ejemplo error, ¿no? Por ejemplo, error. Y eso lo vamos a ver aquí, pues vamos aquí. Y aquí nos dice error. Entonces, ¿por qué? Porque no existe el ID, pero ese ID no es número. Pues si fuera número, pues la información que mostraríamos pues sería diferente. Pero como es incluso también si no existe, pues nos daría error. Pero esta validación no lo vamos a añadir porque vamos a usar, bueno, lo tenemos en cuenta, pero tenemos que hacer lo siguiente. Recuerden que este archivo es el cual donde vamos validando, por ejemplo, este archivo básicamente nos sirve para listar y validar. Pero si en el caso alguien se atreve a ir modificando los valores de la URL, pues lo que podríamos hacer es que hacerlo que redireccione al archivo index. O sea, por ejemplo, si ahí no hay nada, pues si el valor si es numérico, podemos añadir aquí, podemos añadir una validación extra, pero en peor de los casos pues podemos dejarlo así, no pasa nada, porque si lo dejamos así pues no hay ningún código que se ejecute, así que no afectaría nada
y lo único que haría es listar lo que está abajo, así que no pasa nada, pero podríamos en otros proyectos aplicarlo esa lógica y nos iría muy bien. Borramos esto y lo que vamos a hacer a continuación es bueno, ya prácticamente entrar a trabajar en lo que son el carrito. Pero para poder nosotros distribuir este código, porque no queremos que todo sea desordenado, vamos a crear un archivo que se va a llamar funciones, y en ese archivo nosotros vamos a almacenar tres funciones. Uno va a ser para agregar la película, otro va a ser para calcular el total de los productos que se van añadiendo, y el otro va a ser para mostrar la cantidad de películas. ¿Cómo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a crear un archivo. Este archivo se va a llamar funciones. Funciones.php, y dentro de funciones vamos a añadir los tags de PHP. Añadimos function y aquí vamos a colocar agregar, por ejemplo, agregar película. Agregar película. Y dentro de agregar película vamos a crear tres parámetros. En el primero se va a llamar, por ejemplo, resultado. Eso va a ser el primer parámetro. Y el segundo va a llamarse ID. Y el tercero va a ser cantidad, con un parámetro de 1. Luego vamos a duplicar o vamos a crear otra función. La otra función se va a llamar calcular total. Y luego vamos a crear otra función, y la otra función se va a llamar cantidad de películas. Entonces vamos a copiar esto y vamos a colocar aquí cantidad películas. Entonces, aquí en este archivo vamos a colocar toda la lógica de nuestro carrito, que en realidad tampoco es mucho código, y en este archivo es donde vamos a ir llamando todo eso. Ahora, ¿cómo funciona el carrito? ¿O cómo es cuál es el código que tenemos que hacer para que un carrito funcione? Primero tenemos que activar las sesiones en PHP. ¿Cómo activamos? Es muy sencillo. En PHP tenemos que usar una función que se llama session_start. Session_start es una función de PHP para poder activar. Recuerden que las sesiones nos sirve para poder nosotros manejar información mientras estemos cambiando de página en página. Entonces con esto estamos activando las sesiones. Ahora, ¿cómo añadimos? Es muy sencillo. Recuerden que el código donde vamos a ir colocando es aquí en esta parte. Ahora, ¿cómo se crea una sesión? Es muy sencillo, pues así como trabajamos con post, también hay una palabra reservada que se llama session, y a session nosotros podemos darle un nombre. Por ejemplo, puede llamarse, en este caso la sesión, llamarse carrito. Llamamos carrito, y aquí vamos a añadir nosotros todos los datos que venga de una película. Por ejemplo, si nosotros podemos apreciar, tendríamos que añadir array, y dentro de array tendríamos que pasar los siguientes valores. A nosotros, por ejemplo, nos interesa el código, o sea, ese valor es el que tenemos que almacenar en la sesión. ¿De dónde extraemos el código? De resultado. Entonces aquí vamos a leer ID, y luego esto lo vamos a duplicar 5 veces. Esto sería el título de la película, el otro sería la foto, el otro sería el precio, el otro índice, y el otro sería la cantidad.
Como vamos a ver, vamos a decir que el valor inicial de la cantidad va a ser 1. Aquí en vez que sea ID, tendría que ser, por ejemplo, precio. Luego sería foto. Colocamos foto. Aquí sería título. Y acá sería ID. Entonces, con este simple código, nosotros lo que vamos a hacer es añadir toda la información que viene aquí. Obviamente la estamos clasificando. Y toda esa información le vamos a añadir a la sesión. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver lo que tiene la sesión? Entonces, al igual que hemos hecho para los arreglos, para los demás arreglos, como es el caso del post. Y aquí vamos a crear o vamos a invocar a sesiones o a sesión y con este nombre, pues para ver cuál es el contenido de esa sesión. Pero esta sesión, si nosotros lo dejamos tal como está aquí, pues siempre se va a añadir el mismo producto. Entonces yo quiero que cada vez que voy añadiendo un producto al carrito, pues tengo que decir que ese producto pertenece a un determinado índice y no a otro producto. Entonces yo aquí añado un corchete y aquí voy a añadir el ID. Entonces recuerden que este ID yo lo puedo jalar de aquí o también puedo jalar de resultado. O sea, tengo las dos opciones. Entonces puedo usar esto o puedo usar también esto que está aquí. Entonces yo voy aquí, por ejemplo, voy a copiar esto, no quiero complicar tampoco, y voy a pegar este código aquí. Y ahora vamos a hacer la demostración. Por ejemplo, vamos a regresar a esta parte y voy a darle clic en comprar. Vamos a ver que hasta ahora no hay nada, pero si le damos en ver código fuente, vamos a ver que tenemos un producto añadido a nuestro carrito, cuyo código es el 12. Por ejemplo, voy a regresar, voy a disminuir la fuente, por ejemplo voy a agregar a Deadpool, le doy clic en comprar. Aquí no pasa nada, pues porque detrás del código, pero si yo actualizo esto, entonces tengo el segundo producto. Vean que el índice que tiene ese producto, en el carrito es el código con el cual estoy trabajando en base de datos. Por eso es que es 6 y 12, no es correlativo, no es 0, 1, 2, 3. Eso significa que para la lectura de este arreglo no tengo que hacer con un for, sino con for each, porque el for siempre lee de forma consecutiva, 0, 1, 2, 3. Aquí como índice yo estoy creando en base al código del producto. Si yo no hubiese colocado esto, pues básicamente siempre se añadiría un mismo producto, y lo cual nosotros no queremos que pase. Queremos que de forma dinámica pues se vaya añadiendo los productos. Por ejemplo, voy a añadir por ejemplo Batman, igual aquí tengo Batman, puedo regresar, puedo añadir por ejemplo banana y ahí está. Si vuelvo a presionar banana, si vuelvo a seleccionar banana, no se va a añadir otro. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi código estoy colocando que siempre use el ID para poder agregarse, y si alguien vuelve a seleccionar un producto con el mismo ID, entonces lo que va a hacer es se va a agregar ese mismo producto, se va a chancar o se va a reemplazar en ese mismo índice, y lo cual estaría bien. Y luego ya teniendo esta parte, pues la lógica no termina ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es toda esta función que está aquí, por ejemplo, lo podemos separar. Toda esta lógica vamos a llevarlo y lo vamos a ¿dónde lo vamos a colocar? Pues lo vamos a agregar en el archivo funciones. Entonces para eso nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al archivo funciones, copiar esto, nos vamos aquí y lo vamos a pegar. Y aquí como ID, como ustedes pueden ver, es el ID que está aquí, y resultado es el mismo valor que va a venir como parámetro. Y abajo donde dice cantidad, pues vamos a colocar este parámetro que está aquí y lo vamos a pegar y ya está. Entonces, dicho de eso, pues de ahora adelante vamos a utilizar directamente esta función. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es muy sencillo. Lo primero es que tenemos que llamar al archivo funciones. Entonces para eso yo me voy a ir aquí,
voy a aplicar un require y voy a llamar al archivo funciones.php. Llamo al archivo funciones.php y en vez de usar todo este código, de ahora adelante lo único que tengo que hacer es quitar esto, quitar este código y solamente llamar a esto que está aquí. Copio esto y voy a pegar, y la misma variable llamada resultado ID, pero cantidad va a ser como parámetro, tiene un valor de defecto 1, así que no hay necesidad de colocarlo, lo puedo quitar, y con esto ya tengo la misma funcionalidad. Vamos a regresar aquí. Por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, lo que no he añadido es Guardián de la Galaxia. Añado, voy aquí y ahí tengo Guardianes de la Galaxia. Entonces fíjense que el código es muy sencillo para hacer un carrito, pero ahí no termina. Lo que tenemos que hacer es luego hacer una validación si el producto existe o no, si existe un carrito creado. Cuando digo un carrito creado, o sea, si existe la sesión, para poder nosotros, en este caso, dependiendo de si exista o no, agregar un producto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.